Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están hoy? Espero que rebosantes de energía y con el corazón listo para latir con fuerza, porque yo, sinceramente, estoy que no me lo creo de la emoción. Hoy les traigo un vídeo verdaderamente especial, un vídeo que me toca el alma, un vídeo que estoy seguro que a ustedes también les va a calentar el corazón. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, Andercel, amor, patitas y una causa noble. Si lo han oído bien. Preparaos porque este vídeo va a estar lleno de emociones, sorpresas y sobre todo, mucho pero mucho amor. Y es que hoy, nos vamos a sumergir en una historia que demuestra que la bondad y el talento pueden unirse para hacer del mundo un lugar mejor, un mundo donde el amor incondicional hacia los animales es una prioridad. Para aquellos que aún no lo sepan, Kerem Bürsin y Andercel, dos de mis actores favoritos y para muchos, dos íconos del mundo de las series turcas. Son conocidos mundialmente por su impresionante trabajo en la exitosa serie Love is in the Air *. La química entre ellos, su talento y su carisma conquistaron los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Pero y aquí viene lo mejor, además de su indiscutible talento frente a las cámaras, Kerem y Ande son personas con un corazón enorme, con una sensibilidad admirable y sobre todo, con un profundo amor y respeto por los animales. Y es precisamente ese amor, su incondicional afecto por los peludos, lo que nos trae aquí hoy. En este vídeo vamos a explorar a fondo una iniciativa increíble, un proyecto lleno de corazón en el que Kerem y Ande, junto con la maravillosa organización benéfica Amor y Patitas, han unido fuerzas para llevar a cabo la renovación completa de un refugio animal. ¿No es simplemente maravilloso? Solo de pensar en la idea de un refugio animal, en el cuidado que se les brinda a estos seres vulnerables, me llena de alegría y esperanza. Pero cuando le sumamos la generosidad, el compromiso y la visibilidad de estas dos estrellas, la cosa se pone aún mejor, la historia se vuelve más conmovedora, la causa se amplifica y las posibilidades de un cambio real se multiplican. Así que sin más preámbulos, prepárense para sumergirnos de lleno en este proyecto lleno de buenos sentimientos. Y antes de comenzar, ya que estamos aquí reunidos, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y por supuesto, le des un buen me gusta a este vídeo. Me ayudas muchísimo a seguir creando contenido que les guste y además, que aseguro que no te perderás ninguna de las historias emocionantes y los temas fascinantes que tengo preparados para ti. Tu apoyo es fundamental. Bien, comencemos con lo verdaderamente importante. ¿De qué va todo esto? ¿De qué se trata esta increíble iniciativa que nos ha unido hoy? Pues bien, Amor y Patitas es una organización sin fines de lucro que con un trabajo incansable y lleno de pasión, se dedica al rescate, cuidado y protección de animales abandonados, maltratados o en situación de vulnerabilidad. Su labor es absolutamente fundamental, ya que brindan un hogar temporal, lleno de cariño, cuidados veterinarios y todo el amor que estos peludos necesitan para sanar, recuperar la confianza y prepararse para encontrar una familia definitiva, un hogar donde puedan ser amados para siempre. Imaginad la dedicación de estas personas, el esfuerzo que hacen día a día, las horas invertidas, los corazones rotos que deben recomponer y la alegría que sienten cuando ven a un animalito sonreír de nuevo. Es un trabajo agotador, pero inmensamente gratificante. Y ahí es donde entran en escena, de manera brillante y comprometida, Kerem Bürsin y Andercel. Resulta que enterados de la increíble labor de Amor y Patitas, y con sus corazones latiendo al unísono con la causa, decidieron no solo ofrecer su apoyo moral y difundir la importancia de la misma, sino también poner su granito de arena de una manera mucho más tangible y significativa. Decidieron involucrarse directamente en la renovación integral de uno de sus refugios. Imaginen la emoción que esto generó en los voluntarios, en el equipo de Amor y Patitas, y por supuesto, en los animalitos que ya residían en el refugio. Kerem y Ande, con la ayuda de un equipo de profesionales, no dudaron ni un segundo en arremangarse y trabajar codo a codo para transformar por completo las instalaciones del refugio. Y ojo, no se limitaron a dar una mano con la pintura. No. Se involucraron en todo el proceso, desde el inicio hasta el final. Participaron activamente en la planificación y el diseño de los nuevos espacios, eligieron los materiales con el objetivo de crear un ambiente cálido, seguro y acogedor para los animales y, por supuesto, se pusieron manos a la obra para construir, lijar, pintar y hacer todo lo necesario para dar vida a este proyecto tan especial.
En este vídeo y a través de imágenes exclusivas que hemos logrado recopilar, vamos a tener la oportunidad de ver cómo se desarrollaron las obras. Vamos a ver a Kerem y Ande luciendo sus mejores atuendos de trabajo, lijando madera, pintando paredes con entusiasmo, construyendo estructuras para el juego de los animales, de todo. Además, les aseguro que las fotos y los vídeos que han salido a la luz son puro amor, pura ternura. Verlos interactuar con los perritos y gatitos del refugio, jugando con ellos, acariciándolos, dándoles mimos y transmitiéndoles cariño, es algo que te llena de alegría, que te hace creer aún más en la bondad innata del ser humano, y que te recuerda la importancia de cuidar y proteger a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Pero, ¿por qué es tan importante esta renovación? ¿Por qué este proyecto es tan relevante? Pues bien, los refugios animales, lamentablemente y en la gran mayoría de los casos, se encuentran en condiciones precarias, a menudo con recursos limitados y con una sobrepoblación de animales que dificulta su correcto funcionamiento. La falta de recursos económicos, la saturación de animales, las inclemencias del tiempo, el desgaste propio de las instalaciones y la falta de personal, hacen que las instalaciones se deterioren rápidamente, que se vuelvan peligrosas y que no cumplan con los requisitos mínimos para garantizar el bienestar de los animales que albergan. Una renovación, como la que han liderado Kerem y Ande, es mucho más que una simple mejora estética. Es un cambio radical que impacta directamente en la calidad de vida de los animales, que les permite vivir en un entorno más seguro, más cómodo, más estimulante y por ende, más feliz. Con las reformas realizadas gracias al esfuerzo de todos los involucrados, se han creado espacios más amplios, más seguros y más cómodos para los peludos residentes del refugio. Se han mejorado considerablemente las condiciones de higiene y salubridad, algo fundamental para evitar enfermedades y asegurar la salud de los animales. Se han construido nuevas zonas de juego y esparcimiento, donde los perros y gatos pueden correr, jugar y socializar, lo cual es vital para su bienestar físico y mental. Se han habilitado áreas específicas para cachorros y animales con necesidades especiales, como aquellos que necesitan cuidados médicos intensivos o que requieren un trato más delicado. Es decir, se han creado entornos mucho más adecuados para su bienestar físico y emocional, para que puedan sentirse seguros, amados y cuidados. Pero además de la parte material, la participación de Kerem y Ande en este proyecto ha tenido un impacto muy positivo en la concienciación social. Su visibilidad y su enorme influencia como figuras públicas han logrado que este proyecto llegue a muchísima más gente, que se hable de la importancia de la adopción responsable, del cuidado adecuado de los animales y de la necesidad urgente de apoyar a los refugios y a las organizaciones protectoras de animales. Han logrado que más personas se interesen por la causa, que se informen sobre la situación de los animales abandonados y que se animen a donar, a ser voluntarios, a ofrecer su tiempo y su dedicación, o mejor aún, a darles un hogar a estos peludos que tanto lo necesitan y que sueñan con encontrar una familia que les brinde amor incondicional. Han demostrado que las estrellas pueden brillar no solo en la pantalla, sino también en la vida real, inspirando a otros a hacer lo correcto, a ser empáticos y a poner su granito de arena para construir un mundo más compasivo y justo. Y aquí es donde entramos nosotros, la comunidad, todos aquellos que amamos a los animales y que queremos hacer una diferencia. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ser parte de este cambio positivo? Pues hay muchísimas formas. ***** Si estás pensando en ampliar la familia, considera la adopción antes que comprar. ***** Hay miles de animales esperando una segunda oportunidad, esperando encontrar un hogar donde sean amados y valorados. Adoptar es darles una vida mejor, es darles la oportunidad de ser felices y de demostrar todo el amor que tienen para dar. Además, adoptar es romper el ciclo de la cría comercial, que a menudo implica crueldad y explotación animal. ***** Comparte esta iniciativa en tus redes sociales. ***** Difunde la historia de Kerem y Ande, de Amor y Patitas, de los animales del refugio. Comparte este vídeo para que llegue a más personas, para que la gente se entere de lo que está pasando y se sienta inspirada a actuar. Apoya a las organizaciones protectoras de animales de tu zona. Dona lo que puedas, aunque sea poco, cada granito de arena suma. Puedes donar dinero, comida, mantas, juguetes o cualquier cosa que necesiten. También puedes ofrecer tu tiempo como voluntario paseando perros, jugando con gatos, ayudando con la limpieza o participando en eventos de recaudación de fondos. Sé un dueño responsable. Si ya tienes una mascota, asegúrate de
Brindarle todos los cuidados que necesita, alimentación adecuada, atención veterinaria, ejercicio, juegos, cariño y mucho amor. Esteriliza o castra a tu mascota para evitar la sobrepoblación y los abandonos. Y por supuesto, nunca, jamás abandones a tu animal. Ellos dependen de ti y te aman incondicionalmente. Asterisco 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 denuncia el maltrato animal, asterisco asterisco si presencias un caso de maltrato animal, denúncialo a las autoridades competentes. No te quedes de brazos cruzados, tu voz puede salvar vidas. Y no os imaginéis que todo ha sido trabajo duro y esfuerzo. Entre brocha y brocha, entre clavo y clavo, entre ladrillo y ladrillo, Kerem y Ande se han tomado su tiempo para jugar con los peludos del refugio, darles mimos y llenarles de cariño, de ternura y de amor incondicional. Es increíble ver la conexión tan especial que tienen con los animales. Es como si entendieran sus sentimientos, sus miedos, sus anhelos y sus necesidades. Es como si hablaran el mismo idioma, el idioma del corazón. Y ese amor incondicional, esa conexión tan profunda y genuina, es lo que hace que este proyecto sea aún más especial, aún más conmovedor y aún más inspirador. Además, la participación de Kerem y Ande no se ha limitado únicamente a la mano de obra y a las donaciones. También han aprovechado su plataforma, su voz y su influencia para difundir mensajes de concienciación sobre el grave problema del abandono animal y la importancia de la adopción responsable. Han compartido fotos y vídeos de los animales del refugio, han hablado de sus historias individuales, de sus personalidades únicas, de sus necesidades específicas y de sus sueños de encontrar un hogar donde ser felices. Han invitado a sus millones de seguidores a visitar el refugio, a conocer a estos peludos que buscan una familia y a animarse a adoptar. Han animado a la gente a ser parte del cambio, a marcar la diferencia en la vida de estos seres maravillosos que tanto lo necesitan. Han demostrado que la fama y el éxito pueden utilizarse para algo mucho más grande, para algo más importante que el simple entretenimiento, y eso es algo que merece ser aplaudido y celebrado. El proyecto de renovación del refugio ha sido un rotundo éxito. Las instalaciones han quedado espectaculares, mucho más cómodas y seguras. Los animales están felices, más tranquilos y mucho más sociables, lo cual es fundamental para su adopción. La organización Amor y Patitas está encantada y agradecida con el apoyo recibido, no solo por la ayuda material, sino también por la visibilidad que el proyecto ha conseguido, lo que ha impulsado las donaciones y el interés por la adopción. Pero sobre todo, lo que ha quedado claro y lo que ha quedado demostrado es que la combinación perfecta de amor, patitas y solidaridad es la receta perfecta para construir un mundo mejor, un mundo más compasivo, un mundo donde los animales sean respetados, cuidados y valorados. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Hemos visto cómo Kerem Bürsin y Ande Erçel, con su generosidad, su compromiso y su inmensa empatía, han transformado un refugio animal, ofreciendo a los peludos una segunda oportunidad, un futuro lleno de amor y felicidad. Hemos hablado de la importancia de la adopción responsable, del cuidado adecuado de los animales, de la necesidad de apoyar a las organizaciones que trabajan incansablemente por ellos y de la importancia de ser parte del cambio. Así que para resumir, este vídeo ha sido sobre Kerem Bürsin y Ande Erçel, su profundo amor por los animales, su valiosa participación en la renovación de un refugio animal junto con la organización Amor y Patitas, y sobre la importancia crucial de la adopción y del cuidado responsable de nuestras mascotas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Gracias por acompañarme en esta historia tan conmovedora. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado tanto como yo, que se hayan sentido inspirados por la generosidad y el compromiso de Kerem y Ande y que les haya motivado a reflexionar sobre la situación de los animales abandonados. Espero que este vídeo les haya inspirado a hacer algo por ellos, a ser parte del cambio, a ser la voz de los que no tienen voz. Me encantaría saber qué les pareció esta iniciativa. Déjenme sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué les ha parecido el vídeo, qué les ha transmitido, qué les ha hecho sentir y si tienen alguna otra iniciativa que les gustaría que compartiera en el canal, cualquier historia que les parezca importante y que pueda inspirar a otros. Me encanta leerlos y saber su opinión. No olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, familiares y en todas sus redes sociales, para que esta hermosa historia llegue a más corazones y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Tengo muchas más historias, reseñas, entrevistas y temas interesantes preparados para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo.
Un abrazo enorme para todos y hasta pronto. Cuidémonos, cuidemos a nuestros animales y recordemos que juntos podemos hacer del mundo un lugar mejor.